Hola niños, creo que sé por qué estás aquí, porque abriste este video, pero me gustaría que tú me lo dijeras. Pero sabes, tengo algunos amiguitos que te van a estar haciendo esas preguntas. Traigo a varios amiguitos que te quieren preguntar esto. Entonces, cada pregunta que mis amiguitos te hagan, te voy a pedir que tú las contestes. Muy bien. Mira, aquí está Ami. Ami puso mucha atención a la clase, pero todavía tiene algunas dudas. Por ejemplo, ¿le puedes decir a Ami, por favor, quién es Dios? Muy bien. Ahora, ¿le puedes decir a Ami qué quiere decir que Dios te ama? Sí, la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera quiere decir de una manera grande que no se puede medir, ¿cierto? Bueno, Dios te ama tanto, tanto, tanto porque Él te creó. Pero ahora me puedes decir, a mí tiene también otras preguntas, pero traigo otro amiguito que se llama Adán. Mira, Adán sabe que tú y yo hemos pecado. Aunque Adán quiere hacer las cosas a la manera de Dios, pues a veces también hace cosas que a Dios no le agradan. Pero tú me puedes decir, ¿qué es pecado? Muy bien. ¿Y tú crees que has pecado? Adán y yo creemos que hemos pecado. Pero a ver, tú dime, ¿crees que has pecado? Ahora dime, ¿cuál es el castigo por el pecado? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Todos te incluye a ti y me incluye a mí también. Y dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Sabemos que el pecado merece un castigo, ¿cierto? Y ese castigo es estar separados de Dios para siempre, en un lugar de terrible castigo. Pero traigo otra amiguita. Esta amiguita se llama Cris. Y Cris nos quiere recordar que el Señor Jesús vino aquí a la tierra a pagar por nuestros pecados. ¿Tú me puedes decir qué hizo el Señor Jesús por ti? Exacto, murió en una cruz, vino aquí a la tierra y cuando ya fue grande, Él quiso pagar por tus pecados y por mis pecados. ¿Y cómo lo hizo? Muriendo en una cruz. La sangre salió de su cuerpo y en la cruz fue clavado y murió. Dice la Biblia que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Quiere decir que eso ya estaba escrito desde antes. Luego dice que fue sepultado y que resucitó. ¿Sabes? Algo que podemos recordar es que Cristo, después de que murió, pasaron 3 días y en esos 3 días, pues Él estuvo separado de Dios a causa de tu pecado y de mi pecado. Pero después de esos 3 días, Él volvió a vivir, resucitó. Él dio su sangre para pagar por nuestros pecados, pero Él no se quedó muerto. Él volvió a vivir. Y sabes una cosa, tengo otro amigo que se llama Salvito. Salvito nos recuerda que para que tú y yo podamos tener nuestros pecados perdonados, necesitamos creer en el Señor Jesús. La Biblia nos dice, porque de tal manera
amó Dios al mundo. Eso ya lo aprendimos. Pero también dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos lo dice en Juan 3:15. La Biblia dice que si tú crees en lo que Él hizo por ti, que Él vino aquí a la tierra y pagó por tus pecados en la cruz, dice no se pierda. ¿Qué quiere decir perderse? Quiere decir que no estés separado de Dios, sino que tengas vida eterna, una vida con Dios desde hoy y para siempre. La Biblia nos dice que Dios quiere darte la vida eterna. Quiere que un día tú estés con Él en el cielo. ¿Qué promete hacer Dios por ti si crees en Él? Darte la vida eterna. Pero ¿qué dice Dios que debemos hacer? Dice creer. La Biblia nos dice que debemos creer para poder tener la vida eterna. ¿Tú crees que el Señor Jesús es el único que puede salvarte? ¿Tú crees que el Señor Jesús es el único que puede darte esa vida eterna? Si tú crees en eso y tú quieres esa vida eterna que Él ha prometido, tú le puedes decir hoy mismo a Dios en oración. Tú le puedes decir que sabes que has pecado. Tú le puedes decir que crees en lo que el Señor Jesús hizo por ti en la cruz. Y también le puedes decir que limpie tus pecados y que te haga su hijo, para que te dé la vida eterna que Él ha prometido. Y tú lo puedes hacer por medio de una oración. Orar es hablar con Dios. Así como tú estás hablando con tus papás o cuando hablas con una persona, lo mismo es orar, hablar con Dios. Y tú puedes ir con Dios y puedes decirle eso que yo te he dicho. Y puedes hacer esa oración en este momento. ¿Te gustaría hacer esa oración? Puedes hacer la oración tú solo, pero si gustas, yo te puedo guiar. Si tú has decidido creer en el Señor Jesús para que te dé vida eterna, puedes repetir esta oración conmigo. Cierra los ojos, inclina la cabeza ahí donde estás y repite después de mí. Querido Señor, yo sé que me amas, pero también sé que he pecado y te pido perdón por cada uno de mis pecados. Limpia mi corazón. Creo en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Creo que moriste, pero también volviste a vivir. Y hoy yo te acepto como mi único Salvador para que tú me des la vida eterna que has prometido. En el nombre de Jesús, amén. ¿Hiciste esta oración? Si tú hiciste esta oración, Salvito nos dice, nos recuerda que tú entonces tienes vida eterna. ¿Por qué? Porque si tú realmente le pediste al Señor Jesús que fuera tu Salvador, entonces Él dice, te da vida eterna. Eso lo dice la Biblia. Si tú ya eres un hijo de Dios, entonces Dios quiere que le conozcas mejor. Y sabes, traigo a una amiguita que se llama Vic. Vic, como grande, porque Vic nos va a enseñar que Dios quiere que tú crezcas grande, grande, grande en Cristo. Y sabes, si tú realmente creíste en Cristo como tu Salvador,
Ahora tú, ¿de quién eres hijo? De Dios, ¿verdad? ¿Y cómo lo sabes? Porque la Biblia así lo dice y Él ha prometido darte la vida eterna. Pero sabes, ahora que tú eres un hijo de Dios, Dios ha prometido que no te va a dejar solo. Mira, aquí traigo mi Biblia y en mi Biblia traigo, te voy a mostrar un versículo que, que, que dice en Hebreos 13:5 dice, no te desampararé ni te dejaré. Dios dice que ahora que tú eres su hijo, Él no te va a desamparar ni te va a dejar. Siempre, siempre, siempre va a estar contigo. Esa es una promesa que Dios tiene para ti. Pero también Dios tiene otra promesa y esta la encontramos en Hebreos 13:6. Dice, el Señor es mi ayudador. Dios te puede ayudar cuando tú estás tentado a hacer cosas que no le agradan. Él te puede ayudar para que tú decidas hacer lo que a Él le agrada. Pero sabes, Vic también nos quiere decir que tú como hijo de Dios puedes crecer grande en Cristo. Y eso nos lo recuerda con una palabra. La palabra es alto. ¿Has escuchado la palabra alto? Así como cuando creces alto, 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 también la palabra alto nos va a recordar algunas cosas. Vamos a empezar con la letra A. La letra A quiere decir asistir a la iglesia. A mí me recuerda de asistir a la iglesia. Cuando tú puedas, cuando tengas oportunidad, asiste a una iglesia donde se predica la palabra de Dios, donde te enseñen más acerca de la Biblia, para que tú puedas seguir creciendo. También sigue en la palabra alto la letra L. La letra L a mí me recuerda de leer la Biblia. Ahora que tú eres hijo de Dios, tú puedes empezar a leer la Biblia. En el Nuevo Testamento la Biblia está dividida en dos partes, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un evangelio, así se le llama, que se llama Marcos. Entonces tú puedes buscar en tu Biblia el Evangelio de Marcos. Si tú no lo encuentras, puedes ir al índice. Todas las Biblias tienen un índice. Y puedes ir a Marcos. En Marcos vas a encontrar capítulos, que son los números grandes en toda la Biblia. Pero cuando llegues a Marcos, vas a encontrar capítulos, que son números grandes, y versículos, que son números chiquitos. Si tú quieres empezar a leer la Biblia, pero dices, no sé cómo, tú puedes empezar a leer de acuerdo a tus años. Por ejemplo, si tú tienes 8 años, puedes leer 8 versículos, que es como este pedacito. ¿Se te hace mucho? Es muy poquito, ¿verdad? Bueno, y luego al siguiente día puedes leer otros 8 y otros 8 y así. Y mientras lees la Biblia, también ora para que Dios te enseñe lo que a Él le agrada y también lo que no le agrada, para que tú dejes de hacer aquello que no le agrada a Dios. Y eso es una forma en que tú puedes crecer. Luego, en la palabra alto, ¿cuál sigue? La T. Muy bien, la T me recuerda de testificar. ¿Tú sabes qué quiere decir testificar? Testificar es compartir el Evangelio con otras personas, compartir lo que el Señor Jesús hizo por ti con otras personas. Tú puedes hablarle a otros, pero ¿cómo lo puedes hacer? Bueno, a lo mejor puedes compartirles un folleto, puedes compartirles un video que hable acerca del mensaje de salvación, o puedes aprender tú
algunos versículos que hablen del mensaje de salvación y los puedes compartir con otras personas. Hay muchas formas de compartir el evangelio, de testificar, y tú puedes hacerlo. Luego, después de la letra T, ¿qué sigue? La O. Muy bien. La O me recuerda de obedecer. Mientras tú lees la palabra de Dios, mientras tú lees la Biblia, entonces tú puedes obedecer lo que dice la palabra de Dios. Tú puedes, si encuentras cosas que no le agradan a Dios, obedece dejando de hacerlas. Si tú encuentras cosas que le agradan a Dios, obedece y haz lo que a Dios le agrada. Pero sabes, aunque eres hijo de Dios, y Él quiere que crezcas en gracia y conocimiento del Señor y Salvador, habrá algunos momentos en que aunque no queremos, volvemos a hacer lo que no le agrada a Dios. Pero eso no quiere decir que dejas de ser un hijo de Dios. ¿Sabes qué debes hacer en ese momento? Debes confesar tus pecados. La Biblia nos dice en Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando tú hagas cosas que a Dios no le agradan, no te esperes. Ve con Él. En cuanto te des cuenta que has hecho cosas que a Dios no le agradan, ve con Él y dile: Señor, otra vez volví a desobedecer, o otra vez volví a pelear. Ayúdame a dejar de hacerlo. Y sabes, Dios promete primero que te va a perdonar. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también Él te va a ayudar a que poco a poco dejes de hacer aquello que a Dios no le agrada. Y pues ahora que tú eres un hijo de Dios, puedes orar cada día, puedes hablar con Dios cada día y decirle todo aquello que te da alegría, aquello que te preocupa, aquello aquello que tú sientes. Tú puedes hablar con Dios. ¿Y qué te parece si para terminar hacemos esta oración para darle gracias a Dios porque ahora tú ya eres su hijo y porque ahora tú ya tienes la vida eterna que Él ha prometido? ¿Te parece bien? Entonces repite conmigo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esto. Amado Señor, te doy gracias porque tú has prometido que si creo en ti, tengo vida eterna. Y te doy gracias porque hoy yo he creído en ti, y gracias porque creo que tú me has dado la vida eterna. Ayúdame a agradarte en todo lo que haga. Ayúdame a crecer en conocerte más. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.